preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión, cuyo coordinador y moderador es el doctor Santiago Cabrera, a quien ya de antemano le agradecemos que ha tenido una excelente coordinación en este tema. Vamos a buscar, perdón, al ingeniero Tetra, el doctor Marcelo, y está, no sé si voy a poner camino la doctora, que es el cirujano de San Bartolomé. Muchas gracias. Adelante, Santiago. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar entonces inicio a esta sesión científica de la formación adenomatoidea quística pulmonar, MAC. Y para eso, como se ha dicho, como lo ha dicho el doctor Guamán, contamos con la presencia de dos destacados médicos. En primer lugar, el doctor Humberto Marcelo Pacheco, que es médico asistente del Hospital San Bartolomé. Es un médico joven, pero se ha preparado intensamente en el área de la ultrasonografía fetal, y por eso le hemos invitado el día de hoy. Y en segunda instancia, siguiendo con los lineamientos de esta asociación diagnóstica y terapéutica fetal, que tiene como objetivo no solamente presentar el aspecto concerniente a los tetras, sino también cómo es el manejo de las patologías fetales. Y en ese orden de ideas hemos también invitado a la doctora Rocío Nicama Elías para que ella es cirujana pediatra, para que nos hable sobre cómo es el manejo postnatal de los niños que son portadores de esta patología MAC. Entonces, sin más preámbulo, dejamos entonces la palabra al doctor Humberto Marcelo Pacheco, que, como le hemos dicho, trabaja en el Hospital San Bartolomé, también es profesor de la Universidad Científica del Sur, y tiene múltiples pasantías y múltiples estudios en medicina fetal. Doctor Marcelo. Bueno, ante todo, buenas noches con todos, y agradeciendo a la Asociación de Nutrición Prenatal por la invitación para exponer un poco sobre este tema que en cierta forma es en partes controversial y en partes que en los últimos años ha habido mayores casuísticas para más o menos entender cómo se da este proceso y las opciones de tratamiento prenatal. Como objetivos planteo revisar el conocimiento actual, ya sea de clasificación, patogénesis, evaluación prenatal e implicancias clínicas de lo que es malformación adenomatoidea quística, revisar las opciones de manejo antenatal y tal vez plantear un algoritmo de manejo antenatal. Bien, la malformación adenomatoidea quística en la mayoría de opiniones es una lesión amartomatosa, se comporta como un amartoma, tiene tejido de diferentes orígenes pulmonares, son tejidos desarrollados y básicamente implica la proliferación de bronquiolos terminales y ausencia de alveolos normales. Es un tumor que más que tumor es una masa, no se disemina, no invade, pero sus efectos clínicos son por el crecimiento y por la lesión parte de espacio que desarrolla. En cuanto a incidencia, tradicionalmente se había considerado una entidad rara, más o menos una incidencia de 1 en 25.000 a 1 en 35.000, pero actualmente se está llegando con los mejores equipos de detección prenatal a tener una incidencia actual de 1 en 10.000 en algunas series y 1 en 12.000 nacidos vivos. En cuanto a clasificación y nomenclatura, tradicionalmente todos habíamos aprendido los tres tipos de MAC, MAC tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo de si eran lesiones macroquísticas, lesiones microquísticas o lesiones sólidas, perdón, en el tipo 3, o lesiones intermedias en el tipo 2. Y esta clasificación había sido desarrollada por Stoker en el año 77, pero Stoker la desarrolló en un grupo de 38 neonatos con datos post-mortem o de anatomía patológica recolectados entre 1916 y 1975. En todo ese lapso de tiempo, más o menos 60 años, recolectó estos 38 casos y planteó esta clasificación. Esta clasificación
fue en el año 77. En la década de los 80, cuando se comenzó a mejorar un poco el tema del diagnóstico prenatal por ecografía, se adoptó esta clasificación y se extrapoló al diagnóstico ecográfico. Sin embargo, no tenía mucho asidero, tal es así que en el año 85 ATSI plantea esta otra clasificación en dos tipos, microquístico y macroquístico, dependiendo del tipo o el tamaño de los quistes, si eran menores de 5 milímetros o mayores de 5 milímetros, y cómo tenía la apariencia en la ultrasonografía. De ahí en adelante, digamos que ATSI planteaba esta clasificación desde el punto de vista ecográfico, y en cierto modo se convirtió en el patrón, digamos, de oro de detección prenatal basado en esta clasificación. Pero esto se complicó un poco más porque esto fue el año 85, y en el año 2001 Stocker, que había hecho la clasificación inicial del año 77, complicó el tema más aún al adicionar dos clasificaciones más en relación a MAC. De las clasificaciones originales, que era tipo 1, tipo 2 y tipo 3, adicionó un tipo 0 y adicionó un tipo 4. Entonces, quienes inicialmente estaban trabajando, diagnosticando por ecografía MAC tipo 1, tipo 2, tipo 3, se encontraban con la sorpresa que ahora había 5 tipos, y que obviamente esto no podía ser extrapolado a la ecografía porque eran datos histológicos, datos anatomopatológicos, y no era muy adecuado extrapolarlos al diagnóstico ecográfico. Y esto fue el año 2001 cuando Stocker plantea esta clasificación. A nivel de patología, actualmente se usa frecuentemente esta clasificación, pero no es posible extrapolarla al diagnóstico prenatal. El año 2004, Akiro plantea una reclasificación de todas las malformaciones broncopulmonares basados en una teoría que se había planteado en el año 85 denominada teoría de la rueda, que básicamente implicaba una clasificación de estas malformaciones en los defectos de interacción del tejido pulmonar y de los vasos sanguíneos que llegaban. Entonces, ¿dónde quedaron las MAC? Quedaron en el tipo 4, junto con los secuestros pulmonares o alguna forma de secuestro, junto con los quistes broncogénicos, porque compartían ciertas patologías, compartían cierto modo de originarse. Entonces, como están viendo, a lo largo de todos estos años, esto fue el año 2004, creo que fue la última clasificación al respecto, han habido una serie de cambios, una serie de clasificaciones, reclasificaciones y nomenclaturas en relación a MAC. La traducción de todo esto es que actualmente, desde el punto de vista prenatal, no importa mucho si es qué tipo de malformación adenomatoide es, desde el punto de vista histológico, puesto que, como veremos más adelante, el manejo es un poco diferente sin tener mucho en cuenta eso. En relación a la patogénesis, se han planteado diferentes hipótesis. Bueno, entre algunas de ellas es que esto se desarrolla en el periodo solo glandular, entre las 7 y las 17 semanas. Otras que plantean a una atresia bronquial como un defecto primario en todas ellas, o también como aquellas que plantean un defecto primario en común con el secuestro pulmonar durante la embriogénesis. Actualmente se está considerando o se concepciona todo un espectro de lesiones, dentro de las cuales están incluidas el secuestro broncopulmonar, las malformaciones adenomatoides y otro tipo de lesiones quísticas a nivel pulmonar. Se está concepcionando como un espectro de lesiones en diferentes momentos. ¿Qué anomalías están asociadas? Bueno, no está asociado a anomalías cromosómicas y tampoco a síndromes genéticos. Y cuando hay malformaciones asociadas son del tipo hernia traumática y fístulas traqueoesofágicas hasta un 10%, o incluso cardiopatía de segundo por ciento. Cuando está asociado a malformaciones de este tipo, el riesgo de anomalías cromosómicas aumenta un 40 a un 50%, y ahí sí estaría justificado hacer un estudio cromosómico. La recurrencia, en fetos euploides, el riesgo de recurrencia es menor al 1%, y el asesoramiento genético no está recomendado puesto que la tasa de recurrencia es baja, y además que la asociación con síndromes genéticos es muy frecuente. Bien, en cuanto al diagnóstico, nos vamos a encontrar con lesiones desde el punto de vista ecográfico, lesiones sólidas atribuidas como lesiones microquísticas, lesiones quísticas de diferentes tamaños, o unas lesiones mixtas que comprenden lesiones sólidas y lesiones quísticas. Es frecuente encontrar desligación del mediastino, y digamos que esto es lo que mayormente impacta cuando uno hace el diagnóstico prenatal, y ahí es cuando comienza a hacer un poco los diagnósticos diferenciales. Acá tenemos, por ejemplo,
dos lesiones, en el lado izquierdo una lesión mixta y en el lado derecho una lesión quística asociada a ascitis, asociada a oclusión pleural. ¿Qué se tiene entonces? Que son lesiones de tamaños o dimensiones variables. Hay desviación del mediastino, el pulmón contralateral o el pulmón sano se encuentra reducido, está asociado en casos avanzados a polidrámeos, al desarrollo de hidros, y es importante tener en cuenta la integridad del diafragma para hacer diagnóstico diferencial. La explicación del polidrámeos y del hidros tradicionalmente se había atribuido a que el efecto de masa que causa este tumor causa compresión esofágica y dificulta la deglución. Por lo tanto, esto explicaría en parte el polidrámeos. Y en relación al hidros, la compresión de retorno venoso hacia el corazón y el mismo corazón que está comprimido por la lesión del mediastino causaría un compromiso cardiovascular que se traduce más adelante en el desarrollo de hidros en los casos que están avanzados. Actualmente se considera que eso no es una explicación suficiente para el desarrollo de esto, pero esto es lo que se ve desde el punto de vista ecográfico cuando uno evalúa estos casos. El diagnóstico diferencial. Hay que hacerlo, el diagnóstico diferencial con el secuestro broncopulmonar. Entonces, si tenemos una lesión sólida, como arriba a la derecha, puede ser tranquilamente un secuestro broncopulmonar, puede ser un enfisema lobar, puede ser una atresia bronquial, por el patrón de lesión sólida que tiene. Abajo a la derecha se encuentra un secuestro broncopulmonar y el diagnóstico, o la clave diagnóstica en este caso, es identificar el vaso sistémico que lo está alimentando. Por definición, el secuestro no recibe aporte sanguíneo de las arterias pulmonares, sino de unos vasos aberrantes procedentes de la aorta torácica o la aorta abdominal. Y abajo a la izquierda, hacer el diagnóstico diferencial con una hernia reumática. Y ahí es la clave importante de revisar desde el punto de vista sagital, en efecto, ver la integridad del diafragma, que en este caso está interrumpida, por la presencia de estómago y esos intestinales que están ingresando hacia la cavidad torácica. Si nosotros vemos la imagen ahí, podemos pensar que son lesiones quísticas, pero en realidad son lesiones producto del efecto a nivel del diafragma. ¿Qué hacemos en la evaluación prenatal? Hay que identificar, precisar la localización, el tamaño, la congenicidad de la lesión, la evaluación vascular al Doppler para descartar el secuestro pulmonar. Hay que hacer ecocardiografía para descartar cardiopatías asociadas. Hay que hacer una vigilancia cada una o cada 2 semanas, esto es un poco discutido, para evaluar el volumen de la masa, la variación del volumen de la masa, el volumen del líquido amniótico y también medir longitud cervical con predicción de parto prematuro. Hay que hacer vigilancia de la función cardíaca a través del Doppler, ya sea ducto venoso, reubicación o de repente vasos umbilicales, como anticipándose a la aparición temprana de hidros. En relación al cariotipo, como decía, no está recomendado salvo que esté asociado a lesiones o otro tipo de malformaciones. Y en relación a la resonancia magnética, si bien es cierto es útil porque permite identificar o delinear las lesiones, la resonancia no va a permitir mucho el seguimiento de estos casos, puesto que el seguimiento y el manejo va a ser desde el punto de vista ecográfico y no vamos a tener de repente los medios para estar haciendo resonancias seriadas en estos pacientes. Y es por eso que la ultrasonografía seriada ayuda bastante en esto, puesto que delimita la historia natural y la evolución de las lesiones pulmonares, determina las características fisiopatológicas que afectan los resultados clínicos y además porque formula el manejo según las bases del pronóstico. Si tenemos, por ejemplo, en los casos severos el desarrollo de hidros en estas lesiones quísticas grandes que causan desplazamiento mediastinal, causan ascitis, oclusión pleural, entonces desde el punto de vista ecográfico, esto es un caso avanzado, un caso severo que amerita tratamiento. Y es por eso que, de repente, identificar estos casos a través de una ecografía seriada permite anticiparse y de repente tomar medidas de manejo un poco tempranas. En relación a la historia natural, incluso con lesiones grandes se puede encontrar reducción de la lesión o incluso resolución o desaparición de la lesión. Ya se ha demostrado esto y en la serie de casos que vamos a ver más adelante se encuentra y se reporta y se comprueba esto desde el punto de vista postnatal. Pero esas lesiones grandes también pueden causar desplazamiento mediastinal, pueden causar hipoplasia del pulmón no afectado, causan polidrámeos, causan compromiso vascular, llevan al hidros y subsecuentemente a la muerte fetal. Entonces, de ahí la importancia de identificar los casos que están complicados, básicamente con hidros, para ver el esquema de manejo que se les pueda plantear. En relación a la reducción por resolución de las lesiones, se han planteado algunas hipótesis y algunas de ellas implican la maduración retardada de los tejidos patológicos
la oclusión espontánea del vaso alimentador de la lesión, de repente hayamos estado ante una lesión producida por una oclusión bronquial transitoria, que también está descrita. Y también se menciona que hay una disregulación en el balance entre los procesos de proliferación y los procesos de apoptosis en relación a esos tejidos. Por ejemplo, en este caso, tenemos a las 20 semanas una lesión que a las 36 semanas prácticamente se mantiene la misma. La lesión o se mantiene o se reduce o en algunos casos desaparece. Factores pronósticos. De todos los factores pronósticos que se han estudiado, de repente estos son los más importantes. El tamaño de la lesión. Cuanto más grande la lesión, más asociado a riesgo del desarrollo de higos y complicaciones. Y el tamaño de la lesión se ha estudiado a través de la medición de un índice, que es el índice CBR, que lo vamos a ver más adelante. También el grado de desplazamiento mediastinal, la presencia o ausencia de hidrox y la presencia o ausencia de poligramos. La presencia de todos estos o de alguno de estos implica un mal pronóstico. Y de repente, de estos cuatro, la literatura lo que informa como mayores factores pronósticos es el índice CBR y el hidrox. El índice CBR simplemente es la razón del volumen de la lesión en relación a un parámetro, en este caso un parámetro fetal, para excluir las variaciones por crecimiento o por edad gestacional. Se ha comparado el volumen de la lesión ya sea con la masa pulmonar normal, ya sea con la masa torácica normal, pero con quien ha dado mejores resultados en comparación ha sido con la medición de la circunferencia cefálica. Y la medición de este índice es tomar el volumen por una fórmula simple de volumen, medir el largo por el alto por el ancho, multiplicarlo por un factor de 0.52 y este producto dividirlo entre la circunferencia cefálica todo en centímetros. Y eso me da el índice de CBR, que es el índice de volumen de la lesión en comparación a la circunferencia cefálica. Entonces, los puntos de corte que se han estudiado, se ha estudiado puntos de corte de 1, 1.2, 1.6 hasta 2, y de repente lo que ha dado mejores resultados ha sido tomar el punto de corte de 1.6, por debajo del cual el riesgo de hidrox es bajo, hasta un 3% nada más, y la tasa de sobrevida hasta un 94%. Cuando se tiene un CBR más de 1.6, hay un alto riesgo de hidrox, cuantificado hasta un 75%. Entonces, de ahí ha sido la utilidad de usar este índice en la predicción del pronóstico y del desarrollo de hidrox antes del nacimiento. Sin embargo, el CBR original se reportó en el año 2002. El año 2013, en la American Journal, ellos están planteando reevaluar el índice CBR, pero ya no desde el punto de vista fetal como predicción de hidrox o de mal pronóstico, sino desde el punto de vista neonatal. Para el punto de corte de 1, ellos encuentran que los neonatos que no hacían síntomas se encontraban por debajo de un índice, por debajo de 1, que se determinó antenatalmente, mientras que los neonatos que se encontraban sintomáticos respiratorios estaban por encima de este índice. Y ellos miden su sensibilidad, especificidad y valores predictivos que son bastante buenos en relación a la predicción de patología a nivel neonatal y en relación a la necesidad de cirugía en estos neonatos. ¿Qué tenemos en relación al manejo antenatal? Bueno, depende. Clasificamos las lesiones si están asociadas a hidrox o si no están asociadas a hidrox. Pueden ser lesiones de quiste grandes, llamadas macroquísticas, donde el pronóstico es muy malo, donde a veces en los países en los que está considerado se puede llegar a pedido de la familia de los padres, la terminación del embarazo, pero que en la mayoría de casos se plantea la colocación de un insututor amniótico que permite una sobrevivencia de un 50 o un 74%. En las lesiones sólidas asociadas a hidrox, se les ha ofrecido o se ofrece cirugía fetal con una sobrevivencia de un 50%. Hay técnicas percutáneas con láser, radiofrecuencia, todas guiadas por ultrasonido, que de repente están en desarrollo y de repente no hay mucha casuística y no hay mucha sobrevida en relación a esto. Se ha estudiado el uso de esteroides, betametasona, a la dosis usual, 12 miligramos en 2 dosis cada 24 horas, y se ha encontrado, según algunas series, hasta una sobrevivencia de un 90%. ¿Sí? Aparentemente la betametasona permitiría la reducción de la lesión, permitiría la resolución parcial, a veces un poco mayor, del hidrox, y permitiría la mejora y evitaría la necesidad de tratamientos subsiguientes en estos casos.
Y en los casos que están diagnosticados cerca o alrededor de las 32 semanas se ha planteado el tratamiento extrauterino intraparto, el EXIT, con una sobrevivencia de un 89%. En las lesiones pequeñas que no están asociadas a hígdos, ya sean quísticas o sean sólidas, simplemente el manejo expectante y el seguimiento ecográfico ha permitido determinar que estas lesiones no crecen, se mantienen, desaparecen o en todo caso requieren tratamiento postnatal a través de cirugía, pero no implican el riesgo para el feto. Esto, por ejemplo, es una serie de casos, es la mayor serie de casos que se ha reportado. Tradicionalmente todos los casos en la literatura dan cuenta de 10 casos, 20, 30, 35, no más de 40 casos de repente, pero este estudio que se publicó el año 2008 plantea la mayor serie de casos de MAC, hasta un 170 casos, donde el diagnóstico usualmente se hace en el segundo trimestre, 21 semanas, alrededor de las 21 semanas, entre las 18 y las 34 semanas. La localización izquierda-derecha es más o menos similar. El tipo de lesión mayormente es sólido microquístico, ¿sí? Y el hidrox ha estado presente solamente en el 5% de los casos. La literatura reporta que menos del 10% de los casos desarrollan hidrox, y esto es lo que se comprueba en este estudio, mientras que los casos que no desarrollan hidrox son hasta un 94%. Malformaciones asociadas solamente un 2.4%. En esta misma serie de casos, en los casos que no han desarrollado hidrox, ¿sí? 161 casos, vemos que la sobrevida es bastante alta, 95.7% de sobrevida sin hacer mayor tratamiento y en la mayoría de casos solamente con manejo expectante. La edad de nacimiento de estos casos son a término, 39 semanas. Obviamente hay un rango de variación, pero estos fetos llegan a término solamente con el manejo expectante. La resolución antenatal se ha reportado hasta un 49% de los casos, o sea, casi la mitad de estos casos se encuentra resolución prenatal. Y esta resolución prenatal ha sido incluso confirmada en el postnatal a través de placa de tórax o a través de tomografía o resonancia. En los casos en que ha habido persistencia postnatal demostrada, han habido casos que han ido a cirugía. La persistencia antenatal, más o menos el 51%, ha sido confirmado obviamente a través de rayos X, tomografía, casi en los mismos números, ¿sí? En un 96% de estos casos, muchos van a cirugía, casi el 60-70%, y todos han sido determinados ya sea por placa o tomografía. Entonces, estos son los casos en esta serie de 162 casos de MAC que no están asociados a hígdos. Ellos, por ejemplo, reúnen todos los casos publicados hasta ese entonces y dan cuenta de un total de 645 casos de MAC que no están asociados a hígdos y miden la sobrevivencia hasta un 97%. Resolución antenatal de un 29% y solamente casos que requirieron cirugía un 62%. Entonces son los casos de MAC sin hidrox que han sido manejados expectantemente y no han necesitado tratamiento invasivo en la mayoría de casos. Bueno, dentro de las opciones de manejo prenatal se ha planteado la toracocentesis. Llegar a las lesiones, llegar a las lesiones quísticas grandes o a la oclusión pleural y drenarlas como una opción de tratamiento. En algunos casos la toracocentesis ha sido útil, pero en algunos casos también, de repente la mayoría, las lesiones se han vuelto a llenar de líquido y ha sido necesario las siguientes opciones de tratamiento, ya sea en la mayoría de casos con insulto toracoamniótico, como lo vamos a ver más adelante. En los casos en que ha habido estas lesiones grandes quísticas que han desplazado el mediastino, ¿sí? Si bien es cierto, no han desarrollado hidrox, pero han sido tributarios de colocación de Shunt y se encuentran, por ejemplo, en esta serie de 18 casos y en la serie actual de 6 casos, buena sobrevida en todos ellos. Las edades gestacionales han sido casi a término, ¿sí? Las muertes han sido de los 18 casos en estos solamente 3 y acá no han habido muertes. Entonces, y en los casos en los que han llegado a lobectomía postnatal también ha reportado, pero sí durante el periodo fetal, durante el manejo antenatal, sí ha resultado, en estos casos de lesiones grandes que desplazan el mediastino, la colocación del shunt toracoamniótico ha sido importante. Entonces, la toracocentesis, aparte de provocar, o en todo caso de aliviar en cierta forma esto, lo hace a través de drenaje. Llega la aguja a la lesión y la aspira. Y de lo que inicialmente estaba llena de líquido, en algún momento obviamente termina. Pero como hemos dicho, en algunos casos nuevamente ha comenzado a llenarse de líquido y ha tenido que colocarse los shunt toracoamnióticos.
En los casos con hidrox, sí, en los casos con hidrox, en las series anteriores reportadas hasta unos 124 casos y en la serie actual de solamente 9 casos de hidrox, vemos acá, por ejemplo, en los que se dejan a manejo expectante, pacientes con hidrox, miren la tasa de mortalidad, 97%, 100%. Tener casos de MAC con hidrox y dejarlos a manejo expectante, simplemente vigilarlos, terminan muriendo casi todos. En los casos en los que se les ha ofrecido tratamiento, se les ha ofrecido un amniótico, y aquí tienen la sobrevida de un 66%, se les ha ofrecido histerectomía y lobectomía prenatal, la mitad de los casos sobreviven, la mitad no, y las técnicas percutáneas, lesiones, por ejemplo, covulación con láser, guiada por ecografía o radiofrecuencia, y también los casos que se han llevado al éxito. Entonces, esto, por ejemplo, está todavía en desarrollo. Lo que más se hace es colocación del shunt toracoamniótico, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en esta serie se encuentra buenos casos, buena casuística en relación a este método. La colocación del shunt toracoamniótico, como ven acá, implica la colocación de un catéter de doble vía a nivel de la lesión, y estos niños se quedan con esto y nacen así, nacen con el shunt. Y este shunt al momento del nacimiento tiene que ser clampado, puesto que puede provocar un efisema, y por lo tanto tiene que clamparse al momento del nacimiento. Posteriormente se sacará, pero la colocación es a nivel prenatal, y obviamente eso requiere entrenamiento, requiere conocimiento de manejo de esos casos, ¿no? En los casos de shunt, ya viendo ya las últimas series, por ejemplo, esto ha sido publicado el año 2012, colocación de shunt toracoamniótico. Acá hay 11 casos de colocación de shunt en diferentes tipos de lesiones, diferentes tipos de CBR, miren los CBR que están por encima de 1, encima de 2, CBR de 3. La regresión de la lesión se observa en casi todos, ¿sí? La edad gestacional al parto, menos uno que falleció de 17 semanas, casi todos son al término. Entonces, sí es importante la colocación de shunt. También se está aplicando ablación de las lesiones por radiofrecuencia, como también con láser, o también embolización de los vasos que alimentan a las lesiones. Entonces aquí, por ejemplo, está mostrándonos cómo ingresa la aguja a nivel de la lesión, aspira un poco la lesión y posteriormente le aplican la frecuencia de calor para que se queme la lesión, entre comillas, ¿no? Esto en algunos casos está asociado a lesiones, incluso la literatura reporta a veces por errores de la técnica o por accidentes, lesiones en el feto, necrosis, hernias a nivel de tórax, y eso también está reportado, ¿no? Miren cómo queda la lesión después de la aplicación del calor. Y entonces, en esta serie de casos, por ejemplo, esto lo publicó Waldo Sepúlveda en el año 2010, hay una serie de casos en los que él también plantea algunos de ellos, de todo lo que se está usando: covulación con láser, esclerosis de los vasos que alimentan a la lesión, con diferentes sustancias, o incluso ablación por radiofrecuencia. En relación a todo esto, la mitad sobrevive y la mitad termina falleciendo por complicaciones de la técnica. A veces la técnica ha sido bien desarrollada, pero la impugnancia del pulmón contralateral ha llevado a que estos neonatos no sobrevivan, ¿no? Entonces todavía los casos son pocos, todavía están en desarrollo. Y finalmente, dentro de las instituciones grandes que de repente desarrollan manejos en todo lo que hemos estado viendo, cirugía fetal, EXI, o las técnicas percutáneas, de repente ellos plantean como algoritmo lesiones que sean sólidas o lesiones que sean quísticas. Ellos encuentran el CBR, el punto de corte 1.6, y dependiendo del tipo de lesión, ellos, y dependiendo de un punto de corte de la edad gestacional, si son menores de 32 semanas, plantean los tratamientos fetales, shunt toracoamniótico, de repente las técnicas percutáneas, o de repente la cirugía fetal. Y si son de 32 semanas en adelante, plantean el parto, la evolución sistémica obviamente, el parto, y de repente la aplicación del EXIT para la anticipación de las lesiones en el intraparto. Esto, por ejemplo, este algoritmo ha sido reportado recién este año en el Children's Hospital de Filadelfia, que tiene, que ellos manejan casos de ese tipo, ¿no? Y bueno, para terminar y concluir, no hay consenso en relación a la patogenia y clasificación y nomenclatura de la MAC. Como hemos estado viendo, hay una serie de clasificaciones y reclasificaciones, y hasta ahora no hay consenso en relación a eso. La mayoría de los fetos diagnosticados con MAC resultaba generalmente
favorable. La gran mayoría son lesiones no asociadas a hidros y, como hemos visto, la sobrevida de todos ellos van por encima del 95%. El resultado de esto está basado en el diagnóstico y vigilancia ecográfica adecuada y seriada. Entonces es importante el manejo ecográfico y el seguimiento ecográfico de estos casos. Los mayores factores pronósticos son el índice CBR y la presencia de hidros. Las grandes lesiones macroquísticas pueden ser candidatas o se benefician de la colocación de shunto amniótico, mientras que las lesiones sólidas con hidros y polidramios pueden beneficiarse con resección intraútero o EXI. Las técnicas de abrasión percutánea requieren aún de estudios adicionales, puesto que la serie de casos todavía son pequeños. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches, agradezco a la Comisión por haber invitado a esta ponencia. En el caso del recién nacido, los síntomas respiratorios pueden caracterizarse por taquimia, cianosis, bradicardia, dificultad para alimentarse o falla respiratoria fulminante que requiere medidas agresivas de ventilación. Cuando nosotros tenemos un recién nacido con estas manifestaciones clínicas, tenemos que intervenir de forma más oportuna y más rápida para poder lograr la sobrevida de este paciente. Pero hay otro grupo que las manifestaciones clínicas no se van a presentar tan frecuentemente a esta edad de recién nacido, como es el caso de los niños mayores, en el cual se va a caracterizar la manifestación por infecciones respiratorias a repetición. En algunos casos se reportan hemoptisis y en los niños más grandes que pueden manifestar sus clínica refieren dolor torácico. Algunas de estas patologías de la malformación de la reumatoidea quística pueden asociarse a secuestro pulmonar, también hernia diafragmática o secuestro. Dentro del estudio de esta cronología, nosotros podemos tener en etapa prenatal, el doctor ya lo habló muy bien acerca de la ecografía que ellos manejan. También nosotros, una vez que nace el bebé, podemos corroborar el diagnóstico con una radiografía simple de tórax. Esta radiografía simple de tórax que me va a permitir visualizar las imágenes quísticas que pueden ser únicas o múltiples. También me va a permitir hacer un diagnóstico diferencial con la hernia diafragmática o con otras patologías. Asimismo, me puede permitir identificar lesiones tan suficientes de tamaño como para causar clínica, ya sea una masa quística, llena de aire, múltiples áreas radioluminiscentes de diferentes tamaños o un atrapamiento aéreo. Asimismo, se puede ver desplazamiento del mediastino, derrame pleural, pericárdico y neumotórax. En realidad, a pesar de que nos muestra muy buena ayuda, a veces no suele ser suficiente para el diagnóstico ni para identificar con claridad la desaparición de las lesiones en el caso de la regresión. En el caso del paciente fetal, el ultrasonido nos va a ayudar muy bien a identificar las lesiones y muchas veces a identificar si hay hidrofetal o polidramio, ya que es uno de los factores pronósticos de severidad en el caso de la MAP. Acá podemos ver las masas ecodensas homogéneas que pueden desplazar el mediastino lateralmente y el hidros. En cuanto a la radiografía, nosotros ¿qué podemos ver? Acá podemos identificar las lesiones quísticas con atrapamiento aéreo, podemos identificar también, hacer un diagnóstico diferencial si hay una hernia diafragmática, y aquí cuando hay una hernia diafragmática podemos ver el ascenso de las asas, podemos ver las imágenes radiolucenses, desplazamiento del mediastino, en algunos casos se puede asociar a neumotórax o a alguna infusión pericárdica. Acá tenemos otra imagen en la cual podemos ver las lesiones quísticas. Acá un gran desplazamiento, lesiones quísticas también. En este caso podemos ver una MAP tipo 2 con grandes lesiones a nivel pulmonar, una MAP tipo 3. Y nosotros, una vez que tenemos la sospecha 1 del diagnóstico ecográfico fetal, nace el bebé, nosotros hacemos el estudio radiológico, lo tenemos que corroborar con una tomografía. Esta tomografía me va a permitir delinear las lesiones que no pudieron ser detectadas en estudios como una radiografía
también nos van a permitir ver mejor las lesiones quísticas multiloculares con paredes delgadas rodeadas de tejido pulmonar normal. Muchas veces hay sobreinfección que también puede complicar el diagnóstico y nos va a permitir diferenciar si las lesiones son microquísticas o macroquísticas. Asimismo, también nos va a servir para el seguimiento en el caso de que nosotros decidamos posponer la cirugía. Y posibilita reconstruir la anatomía vascular, el cual es útil en el caso de cirrosis pulmonar, que es un diagnóstico diferencial del MAP. La resonancia magnética también es de mucha utilidad. En el caso de duda diagnóstica nos va a permitir despejar más, hacer un aclaramiento más desde el caso, ¿no? Va a permitir ver las masas intrapulmonares y lo más importante es que no utiliza la UTC. En cuanto al tratamiento, que es el tema de controversia para nosotros, en un inicio podríamos tener dos opciones. Si el paciente es asintomático, tenemos la opción de simplemente esperar que el cuadro pueda revertir o hacerle un seguimiento y la cirugía se pospondría hasta el quinto o sexto mes de vida. Y en ese caso nos ayudamos con antibiótico-terapia para evitar una sobreinfección, medida de soporte respiratorio si el paciente lo requiriera, y lo más importante, que si el uso de corticoides prenatales, hay una hipótesis en la cual se dice que si las células de una malformación adenomatoidea quística son inmaduras, con el uso de corticoides estas pueden llegar a madurar y pueden hacer que este quiste pueda revertir o pueda desaparecer. Existen estudios en el cual refieren que hay experiencia favorable en el tipo microquístico con hidrox, pero menos favorable en el caso de las lesiones que son quistes grandes o macroquistes. Nosotros, frente a esta duda y frente a estas controversias, también tenemos ese inconveniente en cuanto a decidir en qué momento nosotros operamos a este bebé. Si me nace un bebé asintomático, saludable, lo debo de intervenir. Muchas veces también para nosotros es un criterio de sobrepesar qué es lo que es más conveniente para este recién nacido. Si nosotros tenemos conocimiento de que hay casos y hay reportes científicos en el cual se dice que el quiste puede disminuir de tamaño o incluso puede desaparecer. ¿Y qué es lo que nosotros a veces hacemos en la etapa postnatal cuando el paciente tiene algún tipo de sintomatología? En ese caso nosotros lo que buscamos es disminuir el riesgo de las complicaciones, disminuir las sobreinfecciones, neumotoras, hemorragias, o incluso algunos dicen que es mejor intervenir porque hay cierto riesgo de malignización en pacientes que tienen malformación adenomatoidea. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en cirugía? Podemos hacer una cimentectomía en el caso de que la lesión sea pequeña y esta se encuentre bien delimitada. O podemos hacer una lobectomía cuando realmente el segmento afectado es mucho más amplio. Hay autores que dicen que en el caso de la MAC sintomática todos deberían de ser intervenidos, mientras que hay otro grupo de cirujanos que han hecho estudios que dicen que es mejor posponer la cirugía hasta que este bebé se encuentre en mejores condiciones o con el seguimiento podamos ver que estas lesiones quísticas hayan disminuido de tamaño o que hayan desaparecido. Frente a eso nosotros optamos por la segunda opción, que es hacer la intervención. Y esa intervención también tenemos dos opciones, de hacerla con cirugía mínimamente invasiva o con cirugía abierta. Hay estudios que también reportan que el hacer una intervención quirúrgica en este tipo de MAC con cirugía mínimamente invasiva corre más riesgo de infección de herida operatoria o más riesgo de comorbilidad. Nosotros en la maternidad todas las cirugías las hacemos con cirugía abierta y hacemos según el tamaño, podemos hacer cementectomía o lobectomía. El dilema terapéutico siempre nos sigue en el caso de la MAC asintomática, ya que no hay consenso ni evidencia firme en este último caso.
Nosotros tuvimos hace un mes un paciente, bueno, para comentarles la incidencia de la MAC en la maternidad de Lima, se presenta en una de cada 20.000 partos. Nosotros tenemos un aproximado de un caso al año y el último caso que hemos tenido fue ahora en mayo, en el cual nosotros teníamos un paciente que tuvo el diagnóstico ecográfico fetal. Lo corroboramos con una tomografía, primero con una radiografía, luego con la tomografía, y se decidió hacerle la lobectomía. Acá podemos ver el caso de este paciente en el cual se podían ver las lesiones en la quiste grande, era una MAC tipo 1. Acá podemos ver la pieza, como se ven todas las lesiones quísticas. Y el estudio anatomopatológico lo corrobora cuando vemos acá el gran quiste y eran lesiones quísticas grandes, en el cual lo diagnosticaron como MAC tipo 1. Acá este es otro caso de otro paciente de años anteriores, en el cual podemos ver las lesiones quísticas que se veían. El diagnóstico diferencial para nosotros también siempre es un motivo de duda, porque tenemos que poder encontrar neoquistema lobar congénito, quiste broncogénico, secuestro broncopulmonar, neumatoceles o hernia diafragmática. Esto lo vamos a definir tomándole una tomografía y haciendo la anatomía patológica. ¿Qué factores pronósticos tenemos nosotros para la malformación adenomastoidea quística? El pronóstico no siempre es claro y las indicaciones para la intervención pre y postnatal siguen siendo controversiales según el estudio realizado por Lamner en el año 1996, Morin en el año 1994. Y en el año 1994, Thornton y Nicolai también ellos en un estudio encontraron que la presencia de hidros y lesiones microquísticas lo consideraron como factores indicativos de pobre pronóstico. Y Axi y colaboradores en el año 1998 reportaron que el pronóstico va a depender tanto del tamaño y del tipo de lesión. En el año 1999, Pam y Ewen reporta que hubieron casos de resolución espontánea de MAC. Ellos hicieron este estudio mediante un seguimiento ecográfico. 3 casos desde su reporte mostraron regresión in útero y el mecanismo aún es desconocido. Bueno, las conclusiones que nosotros tenemos es que el diagnóstico prenatal es importante para programar una intervención quirúrgica postnatal, ya que sabemos que teniendo un diagnóstico ecográfico prenatal nos va a anticipar para nosotros qué hacer con este recién nacido y poner nuestro esquema. Si nace sintomático ya tenemos que ir pensando, esperamos que este bebé le hagamos el seguimiento, diferimos la cirugía ya que el paciente está sintomático o intervenimos ya sea el paciente sintomático o asintomático. Y en el caso de ser un paciente sintomático ya tenemos también que anticiparnos porque muchos de estos pacientes pueden requerir apoyo ventilatorio. Otra de las conclusiones es que uno de los factores pronósticos para la malformación adenomastoidea quística es la presencia de lesiones microquísticas, hidroesfetal y compromiso pulmonar bilateral, ya nos indica que es un pronóstico muy malo. Y el manejo apropiado de la MAC aún permanece como tema de debate, ya que algunos autores proponen el tratamiento quirúrgico inmediato en pacientes con sintomatología, ya sea taquipnea, distrés respiratorio o dificultad para deglutir o uso de apoyo de ventilador mecánico. Y otro grupo sugiere diferir la cirugía hasta los 3 a 6 meses en pacientes asintomáticos. Ellos refieren y sostienen esta hipótesis ya que hay estudios reportados que las lesiones pueden remitir o desaparecer. Gracias. Una pregunta de parte del auditorio. Yo, Guillermo Díaz. Primero quiero felicitar al doctor Marcelo y a la doctora Lima por las excelentes ponencias. Dos preguntas. La primera es para el doctor
Marcelo, ¿en qué momento una lesión ecogénica la considera su MAC? Porque el principal problema es que todas las lesiones ecogénicas en pulmones tenemos un MAC debajo a la hora que lo vemos en las 20 semanas, ¿no? Pero esto es bastante frecuente y la consultoría frontal es muy frecuente en estos casos. Por eso no criterio para decir que este es un MAC microquístico, ¿no? Otra, o sea, para nosotros el tema del trabajo es ver cómo evolucionan nuestros pacientes. Cuando yo estudiaba hace unos 40 años, hablábamos de enfermedad angulosa pulmonar, se requiere la misma entidad, ¿no? ¿No? ¿Son diferentes? ¿Me podría explicar? Bueno, en cuanto a la patogenia, la enfermedad angulosa celular congénita es otra patología. Esta patología está ocasionada en el periodo cerebrovascular, en el cual se cree que hay una alteración en la formación del epitelio que resiste a los alvéolos formando grandes quistes. Entonces las patologías son totalmente diferentes. Y la evolución es, desde un inicio, si nace un niño que no tuvo diagnóstico ecográfico fetal, es un niño que muchas veces cursa con distrés respiratorio, taquimia y no más evidencia. Se le toma una radiografía frente a esa sospecha de por qué el recién nacido está teniendo cierta alteración respiratoria. Y allí vamos a ver las imágenes de pequeñas lesiones que son totalmente diferentes a la bula, porque la bula congénita la vamos a ver como lesiones grandes y el paciente también va a tener una sintomatología muy similar. Para eso nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la tomografía. Y allí es donde nosotros vamos a ver las lesiones. Una bula o es aislada o son 2, 3, no son lesiones pequeñas ni tampoco son rodeadas por tejido. Es allí la diferencia y lo corroboramos cuando entramos a la sala de operaciones y con la patología, porque realmente el diagnóstico acá más va a ser el estudio anatomopatológico, que es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Si lo que nosotros entramos con la sospecha, eso no es una MAC. Bueno, en relación a la pregunta del doctor Díaz, un enfisema del lugar congénito, una atresia bronquial, una atresia bronquiolar, un secuestro pulmonar, tienen el mismo patrón ecográfico, son ecogénicos, son sólidos. Sin embargo, de repente en las personas que son bastante adestradas o entrenadas en esto, de repente podrían dar cuenta que de repente los enfisemas son más apicales, que de repente las atresias bronquiales dentro de el origen de la lesión a veces hay una zona hipoecogénica que implica el nivel de obstrucción del bronquio, que obviamente los secuestros tienen un vaso alimentador sistémico y que obviamente ninguno de estos corresponde o no se encontraría en una MAC. Finalmente el seguimiento ecográfico de las lesiones, el comportamiento de las lesiones de repente podría dar la respuesta a si finalmente la vamos a considerar como una MAC o no, siempre y cuando no hayamos visto de repente los otros patrones ecográficos en relación a cada tipo de lesión. En relación a MAC y secuestro, una MAC microquística y un secuestro prácticamente son indistinguibles. De repente, incluso la literatura afuera menciona que no vale la pena rompernos la cabeza entre si es un secuestro o si es una MAC, puesto que el comportamiento va a ser casi similar, y lo que deberíamos estar vigilando más es cómo se comporta en el seguimiento de estos casos. Si nos hacen hidros, o de repente se mantienen ahí, o de repente disminuyen, o de repente hay resolución, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se tienen que tener en cuenta para finalmente determinarlo como una MAC o de repente alguno de los otros diagnósticos diferenciales. ¿Otra pregunta? Sí, doctor Moisés. Gracias, señor. Doctor Marcelo, ¿cuál es la experiencia en el hospital en relación a esta patología? Me llama la atención que la doctora, por ejemplo, nos diga que opera un caso al año, cuando este problema lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Sobre todo los quistes microscópicos, los quistes grandes, y generalmente vienen pacientes de fuera de Lima con hidros, que es la evidencia que la observan
y no ven la lesión coronar. El otro diagnóstico que vemos con frecuencia y confusión es la hernia afragmática. Obviamente nos tienen dos casos que vienen, uno de Turquía y otro también del norte, donde el diagnóstico era de hernia afragmática izquierda, ¿no? Y realmente se trataba de esta patología. Entonces, creo que es un poco más frecuente, ¿no? Eso quería contar la experiencia de su hospital. De la doctora, ¿algún tipo de alimentación especial recomiendan a estos recién nacidos que mejore el pronóstico en lo que no van a operarlos? Bueno, en relación a la experiencia en San Bartolomé, tal como lo menciona la incidencia más o menos reportada, 1 en 12.000, 1 en 20.000, y viendo la cantidad de partos que tenemos ahí en el hospital, cerca a los 8.000, particularmente yo he visto 2 de estos casos en los últimos 3 años, y más o menos se corresponde con la incidencia, ¿no? Son casos de lesiones básicamente quísticas grandes, ¿sí? Que de repente lo que hemos hecho nosotros en el hospital, lo recuerdo, de repente el doctor Cabrera se acordará también, básicamente manejo expectante nada más. Manejo expectante, puesto que de repente no hemos visto que ellos hayan llegado a litros, que también corresponde con la evolución natural de eso, ¿no? La gran mayoría no evolucionan a litros, se mantienen ahí como tales, lesiones quísticas, y no progresan. Y de repente esa ha sido la experiencia que nosotros desde el punto de vista prenatal de estos casos hemos tenido de repente, y esto creo que sí se vería de repente para todos en general, es de repente reunir los casos que de repente ya hemos estado viendo y de repente hacer una revisión de todos los casos, ¿no? Usted ha visto unos casos, en la maternidad también, en nuestro hospital también, y de repente en los otros hospitales debe ser lo mismo. Entonces, claro, registrar estos casos para el seguimiento y obviamente tomar algunas conclusiones de eso, ¿no? Particularmente en el hospital San Bartolomé hemos visto varios casos, como 7, no más, como dice el doctor Mamá, no es tan infrecuente, y los casos que hemos visto han tenido buen pronóstico. En primer lugar, muchos se han resuelto espontáneamente, porque hemos visto que los ruidos de imagen pasan las semanas y desaparecen, que es normal. Y los otros han sido operados por cirugía, se hacen endoscopía, ¿no? Endoscópica, ahí la han hecho, y los niñitos que hemos visto están muy bien, tienen un desarrollo formidable, excelente. O sea, no hemos tenido diferencia que se haya producido óbitos o neonacionales. En pocos casos han evolucionado favorablemente. Doctora, la pregunta era sobre la dieta. Nosotros en la maternidad también vemos los casos, yo hablo acerca de los que llegaron a una intervención quirúrgica, hemos tenido 1 al año, en aproximadamente un año hemos tenido 2, pero no han habido más casos. Y en otros casos, 2 pacientes asintomáticos, pero han dado de alta. Como el epitelio respiratorio no tiene relación con el epitelio digestivo, entonces a este paciente realmente no hay una indicación de una dieta especial. Se le pudiera dar una leche parcialmente hidrolizada, pero no hay ningún sentido en cuanto a que si le doy una leche normal o le doy una fórmula hidrolizada, va a mejorar o recuperar el caso, no hay ninguna relación. Lo que sí es el seguimiento en cuanto a que si estas lesiones van a desaparecer en forma espontánea o si este paciente empieza a tener cuadros de tipo asma o tipo de infecciones, tipo neumonías a repetición, allí ya se le acelera el momento quirúrgico. Ya no se espera los 6 meses, sino se tiene que indicar la cirugía más pronto. Nosotros en un inicio interveníamos a los pacientes aún asintomáticos. Y últimamente, ya si tenemos el diagnóstico, vemos también, de acuerdo, nos ponemos en consenso qué es lo que vamos a hacer. Dejarlos a que evolucionen espontáneamente o los intervenimos aún sin sintomatología. Otra pregunta. Gracias. Humberto, una pregunta. El
CBR, tú nos acabas de comentar que nosotros deberíamos basar nuestro manejo en el seguimiento ecográfico. Sin embargo, el fluxograma que nos presentaste del Hospital de Filadelfia nos plantea más una decisión de manejo basado en el CBR. ¿Cuál de las dos tú nos recomendarías? Porque ahora contamos con equipos que nos pueden permitir una evaluación ecográfica bastante buena. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, en relación al uso del CBR, desde el punto de vista prenatal, como mencioné en la exposición, es clasificar el riesgo. O sea, un CBR bajo por debajo del 1.6, de repente voy a ser un poco conservador con este efecto en relación a el seguimiento. Se plantea seguimientos cada 2 o de repente cada 3 semanas, a diferencia de tener un CBR alto, donde lo voy a hacer un seguimiento tal vez semanal, puesto que con los CBR altos estos tienen mayor riesgo de desarrollar el virus, y de repente yo tendría que estar anticipándome en qué momento está desarrollando el virus, de repente anticiparme la edad estacional, plantear la evaluación sistémica. Ellos, por ejemplo, en su fluxograma encuentran un CBR por encima del 1.6. Inicialmente, como parte de su protocolo, inician betametasona, y de ahí hacen el seguimiento dependiendo de la edad gestacional, y están definiendo estos embarazos entre las 30 y las 32 semanas mayormente. Entonces, de repente, para nosotros el CBR nos servía para determinar riesgos, riesgo alto, riesgo bajo, y de repente también para hacer seguimiento, o con qué frecuencia hacer el seguimiento de estos casos. Tiene más de 1.6, porque si no sería la térmica, ¿cierto? Porque en el país el único tratamiento, hasta donde yo sé, de las hernias, perdón, de las enfermedades macroquísticas, que es de la aplicación de yodo de polidocanol intraquístico, ¿no? La referencia desde el doctor es decir que basta con que apliquemos una sola dosis, que es al 3%, y que como todas las cavidades quísticas están conectadas, basta con una sola aplicación para reducirlo. La experiencia publicada es de Venezuela, ¿no? Lamentablemente, lo que me comentaba la doctora Catalina cuando estuvo acá para el curso de diagonal, es que el otro no tiene parametrado todavía ¿cómo se llama? Todavía no tiene, o sea, realmente escrito cuánto es de este polidocanol debemos aplicar a estas lesiones. A mí me gustaría saber cuál es el conocimiento que hicieron, porque yo sé que en el Instituto Materno Perinatal y el Dr. Huertas ha estado aplicando el polidocanol, y yo sé, no sé si usted tiene conocimiento de los resultados de estos casos, ¿no? A lo mejor ellos están trabajando, primero estaban trabajando en la parte de medicina fetal, muy en la cirugía neonatal. Ahora ya estamos en más comunicación, pero es un gran grupo que no habría muchos resultados porque si no, no tuvieron casos. 5 casos. A lo mejor se desaparecieron y entonces no llegaron a conocimiento de nosotros los centrales. Sí, básicamente porque dentro del protocolo, como dice el doctor Marcelo, nosotros deberíamos intentar, dentro de lo que está disponible para nosotros, que intentamos hacer algo de medicina fetal en el país, la aplicación del polidocanol. El polidocanol es un producto que está en el país porque se usa para todas las varices, ¿no? Lamentablemente lo venden al 0.5%, pero los médicos que dedican a varices tienen polidocanol al 3% porque se importa. Entonces, de todas maneras, es una cosa que debemos considerar dentro de la terapéutica, porque no tenemos mucho más que ofrecer a los pacientes, ¿no? Doctor, usted sabe que está descrito que el hidro se resuelve con la aplicación, con el tratamiento ya sea quirúrgico, ya sea con polidocanol, que son medidas de repente de guerra que podemos aplicar a nuestros pacientes, y creo que la opción es lo que deberíamos tener en cuenta en esta situación, ¿no? La
casuística que se ha publicado hasta ahora no ha demostrado que mejore el pronóstico con los clorosantes. Hay varios tipos de clorosantes y ninguno ha demostrado que mejore el pronóstico. Yo creo que mientras que no haya una evidencia científica, no podemos lanzarnos a ofrecer tratamientos que todavía están en etapa experimental. El doctor Bermúdez tiene un poquito más de 20 casos, pero si usted ve el resultado de sobrevida prácticamente es el mismo que se observa o que hagamos con manejo. Entonces creo que tenemos que tener bastante cuidado en eso, porque creamos falsas expectativas en los pacientes, ¿no es cierto? Y esto puede tener hasta una repercusión de tipo grave. Porque hay que ir con bastante cuidado en medicina letal. Yo creo que mejor resultado da la aplicación de los catéteres de aspiración, de los quistes, o si no poner los catéteres de Harrison, por ejemplo, ¿no? Un catéter de tórax amniótico. Pero no sé qué experiencia aplicado. No hemos aplicado, pero en el caso de incorpora, no específicamente en el caso de MAC. ¿Alguna otra? Buenas noches. Usted mencionó, doctor, acerca del éxito, ¿no? Como tratamiento, uno de los tratamientos que se podría ofrecer a estos pacientes que tienen MAC. Exactamente qué consistiría el procedimiento que se haría en estos pacientes, porque sé que en la maternidad están haciendo en algunos casos, pero no de MAC, sino como leves traumáticas, ¿no? Y cuáles serían los casos en los cuales nosotros deberíamos seleccionar candidatos para poder aplicar esta técnica. Pero según la bibliografía, el éxito deben ser los pacientes que tienen hidrops o que están teniendo algún riesgo o que el bebé también el feto está con algún riesgo, pero eso realmente lo deben ver ustedes. Bueno, en realidad el tema que están haciendo éxito en la maternidad es un tema de que estos bebés con enfermedades herméticas son de muy difícil intubación, ¿no? Y lo único que hacen el éxito para prevenir que pase, como el caso del profesor Andrés Felipe, que no pudieron intubar al bebé y se murió. Cuando tienen masas quísticas muy grandes, el éxito se considera parte de la terapia para que pueda llegar a su mano, nada más. Ese es todo el tema, no es terapéutico, ¿no? En todos los bebés que tienes polidramios, tú debes sospechar que hay una obstrucción de la vía aérea. En ese caso, tú debes considerar la aplicación del éxito. Bueno, yo creo que ha sido muy provechosa esta sesión. Hemos aprendido más sobre esta patología, que si bien es rara, pero en algún momento lo vamos a encontrar, ¿no? Y todo lo que hacemos en ecografía, vamos a encontrar frente a esta entidad. Y creo que ha sido abordado el tema brillantemente por los dos doctores, los felicito al doctor Marcelo, al doctor Americano. Y dejo que esta sesión al presidente, el doctor Marcelo. Gracias, doctor. Nuevamente felicitarlos en nombre de la asociación. Ha sido muy interesante. Hemos discutido, creo que como una conclusión de perspectiva podría ser de que tenemos que preocuparnos un poco de crear registros nacionales de estas patologías con manejo prenatal y con una salud inmediata. Y eso es responsabilidad de todos. Hay que madurar esa idea y podríamos empezar a trabajar. Quiero, por favor, ¿puedo entregar el certificado al doctor Marcelo? Muchas gracias, doctor Marcelo. Muchas gracias. Un aplauso. Excelente coordinación. Muy bien.
gracias. Hasta la próxima sesión.